Ay, muchísimas gracias de estar aquí con tanta gente que me encanta verlo cada día y acompañarles hoy en un tema delicado, pero que es importante que la ciudadanía sepa también cómo distinguirlo para prevenirlo, para poder ayudar. Más que venir a acusar, la idea sería cómo entonces podemos colaborar para que cosas como esta no sucedan más. Hay varios casos que ya son bastante famosos, famosos no es la palabra correcta, conocidos Infames. por la... ¿Perdón? Infames, si no son famosos. Exacto, no, no son famosos, son muy conocidos Conocidos. porque, claro, se han debatido mucho en la prensa nacional y aparte algunos son sorpresivos. Por ejemplo, hay una policía que hace alrededor de 2 semanas mató a su hija con una sierra en Santo Domingo Este. Está el caso del joven Pumarol en Naco, que comenzó a tocar la puerta de sus vecinos y también agredió y mató a una señora, y otros casos que han sido diagnosticados como esquizofrenia. Debe haber muchísimos por ahí en un país donde la salud mental no es prioridad. Virginia, ¿qué señales puede dar una persona de que está padeciendo esquizofrenia y cómo las familias pueden comenzar a poner algún tipo de atención a este tipo de temas? Mira, lo primero es saber que la esquizofrenia es el 1% de la población mundial. 2, que la mayoría de los pacientes con esquizofrenia no necesariamente son agresivos, por el contrario. Más fácil un paciente con enfermedad mental recibe agresión que la cantidad de pacientes con salud mental agreden. Por ende, los síntomas, la esquizofrenia por lo general debuta entre los 15 a los 35 años. Puede ser antes o puede ser después, pero por lo general de los 15 a los 35 años. Y en el consultorio se comienzan los familiares, dicen, viene con un paciente de 22, 23, 17 años y dice, se comenzó a aislar. Ese es uno de los primeros síntomas. Y pensábamos que era autista porque la gente ahora quiere todo. Que todo es autismo. Todo es autismo. Entonces, cuando el debut es, que fue quizás a los 17 años, comenzó a hablar solo, comenzaba a tener ideas incoherentes, falta de empatía. Tú le decías, por ejemplo, disociaciones, tú le decías, vamos a caminar mañana, y no había emoción. Vamos entonces para la playa, y no había emoción. Por lo general, yo te puedo invitar a ti, vámonos para la playa, y tú dices, no, yo no quiero ir para la playa, yo quiero mejor que vayamos al bosque a leer un libro. Y tienes una conexión emocional conmigo. Hay una desconexión emocional, no solamente en las acciones, sino en el rostro. Por ejemplo, estamos pasando por un proceso de alegría y esa persona tú le ves ningún tipo de emoción en el rostro. Estamos discutiendo, que por lo general cuando hay una discusión, tú ves que la persona manifiesta corporalmente, en su lenguaje no verbal, una emoción. Esta persona comienza a tener una disociación también de las emociones, un enfriamiento de las emociones. Comienza a ver cosas que tú dices, hay una diferencia entre delirio, alucinaciones e ilusión. Por ejemplo, para que el público entienda, Don Quijote veía gigantes, pero eran unos molinos. Había una imagen. Una persona puede venir con esa ilusión y decir, hay una hormiga y está la hormiga real en el cuerpo y ver que es un monstruo. Y te manifiesta que está viendo un monstruo. Pero también pueden haber delirios o alucinaciones. La alucinación es diferente a la ilusión. No hay hormiga, ni hay nada. Yo te digo que hay un monstruo. Usted se lo inventa ahí. Se lo inventa. Pero es visual o auditiva. Por ejemplo, hay una brisa y yo escucho que hay un sonido de un monstruo, pero yo escuché el sonido de la brisa. O no hay ni siquiera brisa y yo escucho voces. Entonces, en el lenguaje, las familiares dicen que por lo general son los padres que vienen y lo traen. Dicen, es que él viene diciendo cosas como que no tienen sentido. Habla oraciones y frases que tú dices, pero no tiene sentido lo que me está diciendo. Entonces, cuando tú vas uniendo todos estos síntomas, el brote de la psicosis, por lo general, no apareció de la nada. Fue dando señales, que ahí es cuando dice, vino con síntomas psicóticos, que son lo que yo he dicho, como tipo también catatonia, de repente se ponen así, se paralizan, se frisan, que es la catatonia, y 5 minutos sin moverse, sin ninguna reacción, no puede mover las manos, y tú le dices, pero mueve la mano, y la mano no se mueve, porque el cerebro se desconectó.
Y llega entonces después el brote psicótico, que es cuando tú dices el primer debut de brote psicótico, que ahí entonces si viene con violencia o viene con una alteración, cambia de la risa y de repente yo estoy dirigiéndome a carcajada y vengo con el llanto. Entonces una combinación de todos estos factores que perduren por más de 6 meses, porque no es un día, porque si no sería otro diagnóstico, entonces ahí pudiéramos estar hablando de una esquizofrenia, que para ser tratada se necesita psicofármaco para trabajar a nivel de dopamina y de otras sustancias a nivel del cerebro, y a nivel de psicología, que es la parte que me tocaría a mí como psicóloga, trabajar todo el proceso de un cambio conductual para quitar esas ideas delirantes, esas ideas de persecución, que pueden venir tan sencillo, y ahí le dejo para que ustedes hablen. Yo entré aquí y de repente ustedes estaban conversando. Se callan por una razón X. Una persona con esquizofrenia dice, están hablando de mí, están conspirando contra mí. Son todos mis enemigos. Son todos mis enemigos y me van a matar. Como me van a matar, yo me tengo que defender. Entonces hay una desconexión de la realidad y ahí entonces pudiera tener una agresión para defenderme de algo que está en mi mente creado que no existe. Virginia, ¿hay alguna evidencia científica, algún hallazgo de por qué a una persona le da esquizofrenia, en el sentido de esto se puede producir después de un trauma fuerte que vivió una persona? Es un tema genético, es un tema... Yo no creo en que nada de ese tipo de cosas son aleatorias. Yo siempre creo que el cuerpo habla de alguna manera u otra. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, hasta ahora la neuropsicología habla de un factor genético, ¿verdad? A nivel de la corteza prefrontal y de una profundidad que aquí sería muy difícil manejarlo, pero tiene que ver a nivel de hasta hormonal. Pero sí se habla de que se debuta, ¿verdad? O que se activa dependiendo de estrés o no estrés. Por ejemplo, hay estudios que hablan que los emigrantes pudieran desencadenar más fácil, ya con una condición genética. Vivencias traumáticas pueden hacer que ya tú con una condición genética, entonces la active. Pero sí hablamos hasta el día de hoy de una condición genética que se puede activar por condiciones estresantes. También mal uso de cannabis, que por ejemplo también ahora se habla y con la regularización del cannabis, la libertad. Marihuana. Que se está conectando, hay una relación ahora, vi un estudio como que el uso frecuente del cannabis o marihuana podría desencadenar esquizofrenia. No es que lo activa, más que la palabra que desencadenar, es que te activa ese gen que tú tienes ahí como dormido. Pero cuando tú dices que se activa, ¿es porque se le activa a las personas que ya vienen con eso o se le puede activar a cualquier persona del mundo? No, lo que pasa es que hacer una condición genética, hasta ahora lo que la ciencia habla de una condición genética, entonces se activa porque está en tu carga genética. Exacto, Entonces, el estrés lo puede. Obviamente, el cannabis, para no dejarlo en el aire, al igual que el uso del alcohol y el uso de la droga, en pacientes ya diagnosticados, pues pueden también desencadenar más psicosis que en otros que no, porque hay una interacción ahí con el psicofármaco que es que ayuda a controlarlo. Un paciente esquizofrénico no necesariamente tiene que llevar una vida que no sea normal, como nosotros la conocemos. Hay personas esquizofrénicas diagnosticadas, para que aquellos que tienen el diagnóstico no se me vayan a desesperar, o un familiar también, que tienen una vida activa normal. ¿Por qué? Porque tienen los medicamentos controlados, tienen su terapia, sus psicoterapias, y entonces si está todo controlado, pudieran nunca presentar un brote psicótico. Yo he ido haciendo mis hijos por camada, ¿verdad? Entonces la última capa, son 3 niños, 15, 14 y 12 años. Entonces siento una rebeldía y una agresividad en la niña de en medio, porque ella dice que ni es la primera ni es la última. El sándwich. El sándwich. Entonces entiende que la persona que está en medio de una trilogía así, entiende que se trata mejor a la de la mayor edad, porque si es de mayor edad,
uno le da consideraciones que no le da a los de menor edad. El primero por ser el primero y el último por ser el más Por chiquito. ser el más chiquito, el añoñadito. Entonces, esa persona entra en una etapa de crisis de discriminación. Entiende que por todo se le está discriminando. Eso es algo pasajero cuando rebasa una edad, cuando madura, cuando rompe la pubertad, ese periodo puede cambiar las cosas. Sí, nos salimos un poquito de la esquizofrenia, ¿verdad? Pero válida su pregunta. Sí, todo, si yo dijera que cualquier conducta no se puede cambiar, entonces estaría en contra de mi propia carrera. Claro. Porque nosotros los psicólogos trabajamos para modificación conductual. Obviamente, debe la persona querer. Nadie puede llevar a nadie a un cambio. Tú tienes que querer para trabajarlo conmigo. Entonces, claro que sí, cuando pase la edad de rebeldía normal de la adolescencia, puede entender la realidad de diferentes maneras y también con el círculo que lo acompañe, demostrándole que es especial, que es querida, esa percepción errónea se cambia. Virginia, yo quería que toquemos otro tema por el tiempo en televisión. Hemos visto cuando va un periodista al lado de la casa donde ocurrió algún tipo de violencia intrafamiliar y terminó con la vida de una de las partes de la pareja. No, yo nunca escuché una discusión en esas personas, eran gente muy tranquila, ese hombre era una dama, no entiendo cómo se repite mucho esa palabra, que el día menos pensado termina en que un hombre o una mujer le quita la vida al otro. Ese brote psicótico, tú decías que en algunos casos se ven unas señales previas, algunas alertas, pero hay casos en que no se ve. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo le llaman ustedes a esa situación? Miren, difícilmente no se ve. Es que es difícil que no se vea. Aún en el cuadro amoroso, que tú me estás presentando otro tipo de agresión que no necesariamente tiene que ver con ese es otro tipo de locura. Exactamente, esa es una falta. Exactamente. Porque esa es una falta de autoestima. Entonces, por ende, como no me amo, como no me quiero. Virginia, yo digo que el cuadro amoroso es otro tipo de locura. Sí, también. Pero ese es otro tema que lo podemos traer otro día aquí. Difícilmente las señales no se dan. Ahí nosotros le llamamos en psicología banderas rojas, en cuando una pareja llega a matar a otra, comenzó de alguna manera los celos, comenzó el autocontrol, nadie viene, es difícil que alguien venga a agredirte sin antes no te dijo una palabra mal puesta, si en algún momento te dijo tú no sales de aquí, si en algún momento no te controló económicamente, si en algún momento te dijo aquí se hace lo que yo quiera, siempre hay señales, porque para llegar a agredir de esa manera, hubieron agresiones pequeñas que lo que pasa es que la pasamos por alto, no es que ese es su temperamento. Sí. Microagresiones. Sí, es que él es así, es que aquí en este país hay un concepto erróneo, que el que no lo cela no lo quieren, y quien dijo que el celo es amor, el celo es una falta de autoestima, es una enfermedad que por eso mi seguridad me hace sentirme que si tú estás en la calle o no, y si tú no me das la seguridad, pues vete que por ahí hay más gente, ¿verdad? Entonces sí siempre hay señales, tanto en la esquizofrenia, las hay, en todo hay unas señales, un comportamiento. Lo que pasa es que andamos tan rápido en la vida que no nos damos cuenta. Es muy difícil que digan no hubo señal. Siempre las hay, por pequeñas que sea, se nota. Virginia, y una persona violenta, un hombre que por ejemplo tuvo unos patrones, miró a un padre violento, un padre alcohólico, y yo me voy formateando durante mi proceso de crecimiento y me convierto en un futuro golpeador, en un futuro asesino. ¿Puede el hombre educarse, bajar su nivel de violencia? ¿Puede romper con esos patrones? Sí, claro. Puede trabajarse, pero tiene que querer. Lo primero para cambiar el que sea, el cambio conductual, yo tengo que querer reconocer que tengo un problema. 2, quererlo trabajar. Y 3, hacer el proceso, que no es como a veces en medicina. Va el médico, el paciente con fiebre, le damos un acetaminofén, hacemos un hemograma, vemos dónde está la infección, le damos antibiótico y se acabó. Y en 2 días ya no hay fiebre, 3 días. En psicología, el cambio conductual es un proceso largo
tedioso, y ahí es donde los pacientes se cansan o las familias de los pacientes y abandonan la terapia y entonces no viene el cambio. Virginia, tenemos que despedirla lamentablemente y queda en deuda con nosotros. Por Sí, supuesto, tiene que volver. ¿Verdad que sí? Tiene que volver, Claro. sí. Porque Virginia es una excelente psiquiatra, la mejor que yo conozco. Psiquiatra no, psicóloga. Psicóloga. La mejor que yo conozco. Y ahora, por supuesto, como cerró el colegio, ahora tiene mucho más tiempo para atender pacientes. Sí, ya está full en el consultorio. Totalmente. Virginia Pardilla ha estado con nosotros, psicóloga de las del número del distrito, de la capital o del país. Es una nueva manera.